¿Qué tal, amigos? Hoy voy a comentar con usted algo que tiene que ver con un conjunto de mal llamadas políticas públicas o de medidas a poner en práctica en el siguiente gobierno. No solo López en su calidad de candidato triunfador, sino también algunos de los propuestos o designados o como sea, de eventuales secretarios en el gabinete que integraría López a partir del 1 de diciembre de este año, han emitido de una manera muy ligera, sin sustento alguno, algunos planteamientos que, por llamarlos de alguna manera, podríamos decir que son irresponsables. Seguramente usted ya conoce esta tontería de liquidar o despedir al 70% de los empleados de confianza en el sector central, en el sector público federal. También de esta desconcentración, que no descentralización, de mover a diferentes ciudades del país algunas secretarías y también algunas dependencias. También ha escuchado hace una semana y media hasta la saciedad que el programa para los ninis para 2.600.000, darles 3.600 pesos mensuales para que trabajen como aprendices en algunas empresas y a la vez estudien, etcétera, etcétera. Y también duplicar la pensión que hoy reciben los adultos mayores y así sucesivamente. Ya alguna vez comenté de esta inclinación, no solo de López, sino de los que lo rodean, a dar y gastar o gastar y dar sin preocuparse por la parte fundamental hoy, dada la salud precaria de nuestras finanzas públicas, de la recaudación de esos recursos para poder operar de manera sana esos programas. Pero ahora tenemos una nueva ocurrencia. La eventual secretaria de Energía, la maestra Nale, reportan los medios que llegó a Tabasco y acompañada del candidato triunfador en Tabasco a la gubernatura del estado, va a hacer un recorrido en un lugar, no recuerdo su nombre, para ver terrenos para la construcción de una refinería, una nueva refinería del Sistema Nacional de Refinación, es decir, sería la séptima, que tendrá una capacidad, no saben bien ahorita, de entre 500 y 600 mil barriles diarios y que costaría, o su precio, el monto a invertir, sería alrededor de 6.000 millones de dólares. Muy bien. No recuerdo específicamente el nombre del predio o de la ubicación, pero ella ya anda viendo terrenos en esa zona. Este es un buen ejemplo de la irresponsabilidad verbal, al menos, de quienes están llamados a ocupar eventualmente un alto puesto en la próxima administración federal. Alguien que no tuviere inclinaciones políticas a favor de López o en contra de López, podría preguntar, ¿ya se hizo el debido y obligado estudio de localización de planta? ¿Por qué ya anda la señora Nale, sin siquiera ser designada, no sabemos si lo vaya a hacer, ya buscando terrenos y ya hablando de la capacidad de refinación de algo que no sabemos si tendrá los recursos en su momento e incluso si tendrá la viabilidad técnica y financiera para construirse, y ya habla entre 500 y 600 mil barriles diarios? ¿Dónde está el estudio correspondiente de la ingeniería de detalle, el proyecto ejecutivo, etcétera? ¿Y dónde está esa evaluación del monto a invertir de 6.000 millones de dólares? La verdad es que no existe. Habrá por ahí borradores e ideas muy generales, disconexas entre una y la otra, pero al final de cuentas lo que exhibe esta conducta, que no es única de ellos, tenemos 2 o 3 ejemplares que, cuidado, les zumba el mango en lo que se refiere a declaraciones tontas. Pero dice uno, ¿así van a gobernar? Es decir, esa es la eficiencia con la que pretenden manejar los recursos, o es el criterio con el cual pretenden decidir
inversiones de esa magnitud e importancia? La verdad es que lo hacen no porque sean malas personas, también hay que decirlo. Yo creo que todos ellos son personas bien intencionadas y están convencidos de que deben ellos trabajar en bien del país. Pero como dice el refrán, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Cuando se trata del manejo de los recursos públicos, o de diseñar y aplicar políticas públicas, o cuando se trata de algún proyecto de inversión, sea una carretera, una presa, un libramiento, una planta de tratamiento de aguas negras, o una planta potabilizadora, o una refinería, etc., son proyectos que requieren un estudio muy completo y sobre todo con una gran responsabilidad técnico-financiera. No son ocurrencias. El manejo y administración de los recursos públicos debe hacerse, además de la obligada pulcritud, transparencia, también debe buscarse la eficiencia en el uso de los mismos. No porque López dijo, y vamos a hacer 2 refinerías, una aquí y otra allá, esas sean las ubicaciones correctas. ¿Por qué? ¿Por qué aceptar de entrada que López es un sabio en lo que se refiere a esa rama de lo que sería los proyectos de inversión, y él ya en base a no sé qué, con base en no sé qué, perdón, ya decidió que ahí y allá iban a construirse las 2 refinerías? Repito pues, el arte, por llamarlo de alguna manera, de la gobernación, exige prudencia, mesura y sobre todo un gran conocimiento técnico de ese ámbito en el cual se tomarían las decisiones. Estamos hablando aquí del sector energético. Es evidente que el conocimiento que debe tener la persona que tome decisiones no debe circunscribirse a los gritos destemplados en la Cámara de Diputados oponiéndose a la reforma energética, o a las acusaciones de que estos de Pemex son unos ratas y esto. No, eso ya pasó. Eso fue en la etapa de la campaña o de desacreditar a los legisladores en turno. Hoy están ellos en una nueva posición, donde las palabras que emitan, donde las opiniones que transmitan, no solo al interlocutor ahí presente, sino también a la opinión pública, deben de ser opiniones muy mesuradas y sobre todo debidamente soportadas en sólidos argumentos técnicos y financieros. De otra manera, queda esa expresión en una ocurrencia y en no pocas ocasiones en un simple y vergonzoso desatino. Esta opinión de la maestra Nale pues sería prácticamente igual a la opinión de la doctora Márquez, cuando en una entrevista con el Financial Times dijo que se iban a crear mercados de nicho, hablando de las exportaciones a China, como por ejemplo dijo, exportar mole artesanal. En ese momento, yo escribí en el Excelsior, ¿tendrá idea la doctora Márquez de cuál es el déficit que tenemos en la balanza comercial con la República Popular China? El año 2017 fue del orden de los 67,000 millones de dólares. Es decir, esa cantidad es lo que le compramos de más por sobre lo que le exportamos a la República Popular China. Y hará un papel importante la exportación de mole artesanal. Pues así está la maestra Nale. Aquí vengo a ver terrenos ya para ver dónde vamos a poner la refinería que va a refinar entre 500 y 600 mil barriles diarios. Es importante que se entienda y que se acepte la conveniencia de la mesura, la prudencia, el silencio. Por eso a mí me gusta recordar para los políticos esa expresión o ese dicho que sentencia: uno es esclavo de sus palabras y amo de sus silencios.
Lo que ha caracterizado a la fecha tanto a López, que ya le conocemos de vieja data, esa propensión a hablar sin conocimiento alguno, y también de los eventuales secretarios de gabinete y directores de otras dependencias, donde ya hablan de esto, del otro, del más acá. Por fortuna, debo reconocerlo también, que ante las opiniones de muy diversos comentaristas y analistas, tanto políticos como económicos, tal parece que cupo la prudencia en alguien y les dijeron, ya cállense. Qué bueno, pero la maestra Nale de repente llega al aeropuerto en Villahermosa y en ese momento, ante cámaras y micrófonos, en ese momento soltó de su ronco pecho la refinería que va a refinar entre 500 y 600 mil barriles al día. ¿Seguirá esa práctica? Por desgracia pienso que sí. Es la hora de ellos, es la hora de lanzar sus dichos y ocurrencias al mundo mundial, diría el clásico. Sin embargo, lo que no se dan cuenta es que mañana esas palabras regresarán para exigirles, si no congruencia, al menos que no continúen diciendo tantos desatinos, tantas ocurrencias, porque ya aquellos que eventualmente llegaren a ser secretarios en el gabinete de López tendrían una gravísima responsabilidad que sacar adelante y sus dichos de semanas o meses atrás regresarían cual fantasmas, se les aparecerían y en ese momento el ridículo en el cual quedarían sería histórico. Por eso pues, mesura, prudencia, silencios, analizar, estudiar con cuidado los temas para poder emitir opiniones razonadas, pero sobre todo en el debido momento. No antes, tampoco después, pero hoy están muy anticipados porque ni siquiera sabemos si llegarán a ocupar esa posición a la que ya su Salvador, su Dios, su Mesías, el Todopoderoso les dijo que ocuparían. Valdría pues la pena, en esta etapa que casi es de vacaciones para todo el mundo, silencio, menos ruido mediático, bájenle de volumen al radio y verán que se van a ver más bonitos e incluso algunos hasta aparecerán y parecerán inteligentes. Muchas gracias por su atención y nos vemos aquí en otra cápsula, en este espacio para usted, el de las personas inteligentes que además saben cuándo hay que callar y cuándo hay que opinar. Muchas gracias.